En el vestíbulo de mármol de Earth Biotech, Laya, de 6 años, se quedó paralizada entre docenas de empleados apresurados. Su pequeño cuerpo temblaba. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no emitía ningún sonido. Permaneció en silencio, aterrorizada. Un hombre con uniforme de conserje, con la fregona aún en la mano, se acercó lentamente. Sus manos se movían en señas deliberadas. «No toques a mi hijo». La voz resonó entre la multitud. Amelia Hart, directora ejecutiva de la empresa, se abalanzó sobre él y lo bloqueó con su cuerpo, pero el hombre no dejó de firmar. Y entonces, increíblemente, Laya levantó las manos. Ella respondió con la seña. «Estoy bien». El vestíbulo quedó en silencio. Todos la miraron fijamente. Amelia Hart tenía 32 años y era la directora ejecutiva más joven de la industria biotecnológica. Había convertido a Hart Biotech en un gigante, una empresa conocida por su innovación médica de vanguardia. Pero su éxito tuvo un precio. Hace un año, una explosión en un laboratorio en sus instalaciones mató a su esposo, David, y dejó a su hija Laya sin voz. El trauma le había arrebatado a la pequeña la capacidad de hablar. Los médicos dijeron que era psicológico. El tiempo podría curarlo, o tal vez no. Desde ese día, Amelia había cambiado. Se volvió más fría, más brusca, obsesionada con el control. Levantó muros a su alrededor y alrededor de Laya. Nadie se acercaba. Nadie podía hacerlo. Se decía a sí misma que era protección. Se sentó a tomar el té, pero en el fondo sabía que era miedo. Miedo a perder a alguien de nuevo. Miedo a no ser suficiente. Laya era una niña tranquila ahora. No por elección propia, sino por las circunstancias. Asistía a un colegio privado con seguridad las 24 horas. Tenía terapeutas, tutores y cuidadores, pero ninguno podía llegar a ella. Vivía en un mundo de silencio, y Amelia no sabía cómo sacarla de allí. Todas las noches, Amelia se sentaba junto a la cama de su hija y la observaba dormir. Susurró disculpas en la oscuridad. Se culpaba por la explosión, por no estar allí, por no proteger a David, por no salvar la voz de Laya. La culpa era un peso que cargaba a cada hora del día. Isen Cole tenía 36 años y fregaba pisos en el edificio donde Amelia gobernaba. Pero él ya no era así. 5 años atrás, Isen era logopeda e innovador tecnológico. Fundó una empresa llamada SignLink, que desarrolló un sistema de inteligencia artificial que traducía el lenguaje de señas a palabras habladas en tiempo real. Fue revolucionario. Dio voz a quienes no la tenían. Su esposa Grace había sido maestra de niños sordos. Creía en su trabajo. Creía en él. Juntos iban a cambiar el mundo. Pero entonces Apex Dynamics, un gigante corporativo, se asoció. Prometieron financiación, distribución y alcance global. Isen confió en ellos. Firmó papeles que no leyó del todo. Y de la noche a la mañana, se lo llevaron todo. Reclamaron la propiedad de la tecnología mediante una cláusula contractual que Isen no había notado. Le impidieron acceder a su propia creación. La batalla legal lo dejó exhausto. Perdió su empresa, sus ahorros, su reputación. Los medios lo llamaron un fraude. Un hombre que había intentado robar su propio invento. Grace no pudo soportarlo. La vergüenza, la traición, el colapso de todo lo que habían construido. Una noche, se quitó la vida. Isen la encontró por la mañana. Su mundo terminó ese día. Se quedó con su hijo Ben, de 8 años, y nada más. Sin dinero, sin carrera, sin futuro. Aceptó el único trabajo que pudo encontrar. Un trabajo de conserje. Se dijo a sí mismo que era temporal, pero lo temporal se convirtió en meses, luego años. Fregaba pisos en los mismos edificios donde gente como él solía caminar con maletines e insignias. Se volvió invisible. Y quizás eso fue más fácil. Ben nunca se quejó. El niño era resiliente, inteligente y amable.
Aprendió lenguaje de señas de su madre antes de que muriera y seguía practicándolo a diario. Isen estaba orgulloso de él. Pero la culpa nunca lo abandonó. Le había fallado a Grace. Había fracasado en su sueño y algunos días no estaba seguro de merecer seguir adelante. Dos mundos, una mujer en la cima y un hombre en el fondo, y una niña que no podía hablar entre ellos. Después de la escena en el vestíbulo, el primer instinto de Amelia fue protegerla. Ordenó a seguridad que mantuviera a ese hombre alejado de su hija. No le importaba quién era. No tenía derecho a acercarse a Laya. Pero esa noche, Laya hizo algo que no había hecho en meses. Escribió en un papel y se lo entregó a su madre. «¿Me entiende?» Amelia se quedó mirando las palabras. Sintió una opresión en el pecho. Quería ignorarlo, pero no pudo porque ella también lo había visto. La forma en que Laya dejó de llorar en el momento en que el hombre le hizo señas. La forma en que su hija le había respondido con señas, algo que Amelia ni siquiera sabía que podía hacer. A la mañana siguiente, Amelia revisó las grabaciones de seguridad. Observó el momento una y otra vez. Las manos del hombre se movían con precisión, con un propósito. No estaba adivinando. Hablaba con fluidez. Y entonces notó algo más. Las señas que usaba no eran lenguaje de señas estándar. Formaban parte de un sistema especializado, diseñado para niños con mutismo inducido por trauma. Era un sistema que había investigado hacía un año, buscando desesperadamente algo que podría ayudar a Laya. Pero no había encontrado casi nada, excepto un nombre. SignLink, un prototipo que nunca se había hecho público. Sacó los registros del personal de limpieza. Isen Cole, 36 años. Sin antecedentes penales. Referencias laborales de otros 3 edificios. Verificación de antecedentes estándar. Nada inusual. Pero Amelia no se detuvo ahí. Investigó su nombre a fondo. Y fue entonces cuando lo encontró. Artículos de noticias de hace 5 años. El innovador tecnológico Isen Cole acusado de fraude de patentes. El fundador de SignLink pierde su empresa en una batalla legal. El locutor que cayó en desgracia. Leyó todos los artículos. Vio su rostro en fotos antiguas. Pulcro, sonriente, de pie junto a una mujer y un niño. Leyó sobre el suicidio de su esposa. Leyó sobre el colapso de su empresa. Y leyó sobre Apex Dynamics. Se le heló la sangre. Apex Dynamics. Conocía ese nombre. Hard Biotech les había comprado un sistema de comunicación de IA hacía 2 años. Estaba integrado en sus dispositivos médicos para pacientes con discapacidades del habla. El sistema se llamaba VozBridge. Pero la tecnología principal, el algoritmo subyacente, era algo que Apex había adquirido de una empresa más pequeña, una empresa que habían absorbido y desmantelado. Amelia abrió sus archivos de adquisición. Encontró el contrato original. Y allí estaba. SignLink Technologies fue adquirida por Apex Dynamics. Derechos transferidos. Fundador original, Isen Cole. Se sentó en su oficina hasta la medianoche, mirando los documentos. El hombre que fregaba sus pisos había inventado la tecnología sobre la que se basaba su empresa, y ella no lo sabía. El mundo no lo sabía. Había sido borrado. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó en la puerta de Laya y observó a su hija respirar suavemente en la oscuridad. Pensó en el hombre del vestíbulo, en la forma en que había mirado a Laya, no con lástima, ni con curiosidad, sino con comprensión. Él había visto a su hija no como alguien destrozada, sino como alguien que necesitaba ser escuchada, y, por primera vez en un año, Laya había sido escuchada. Amelia no sabía qué hacer con eso, pero sabía que no podía ignorarlo. Se hizo una pregunta que había estado evitando durante demasiado tiempo. Sí, una vez dio voz a los que no la tenían. ¿Qué intenta decirme ahora? 2 días después, Amelia tomó una decisión. Condujo hasta la dirección que figuraba en el expediente de Isen. Era un complejo de viviendas para trabajadores.
En las afueras de la ciudad, un conjunto de pequeños y destartalados apartamentos. Llevó a Laya con ella. Se dijo a sí misma que era, porque quería ver quién era realmente ese hombre. Pero una parte de ella sabía que era porque Laya también quería verlo. Cuando Isen abrió la puerta, su rostro mostró sorpresa, luego algo más suave. A sus espaldas, Ben estaba en la sala de estar, tímido pero curioso. El apartamento era pequeño y sencillo. Los muebles eran viejos, pero limpios. Había libros en las estanterías, la mayoría sobre lenguaje y terapia. En la mesa de la cocina, una pila de dibujos, los de Ben. Uno de ellos mostraba dos manos haciendo señas con la palabra esperanza. Laya entró sin dudarlo. Caminó directamente hacia Ben y los dos niños se miraron. Entonces Ben levantó las manos e hizo señas. Mucho gusto en conocerte. El rostro de Ya se iluminó. Ella respondió con señas lenta y cuidadosamente. Gracias. Amelia se quedó paralizada en la puerta. Hacía un año que no veía a su hija sonreír así. Isen señaló el sofá. Por favor, siéntate. Su voz era tranquila, firme. Amelia el sábado no sabía qué decir. Había venido con preguntas. Pero ahora, sentada en ese humilde espacio, las sentía demasiado agudas, demasiado intrusivas. El cielo se oscureció. La lluvia empezó a caer suavemente al principio, luego con más fuerza. Isen miró su teléfono. El puente está inundado, dijo. Sucede cuando llueve así. Tardará unas horas en aclararse. Amelia se tensó. No había planeado quedarse, pero Laya estaba sentada en el suelo con Ben, dibujando juntos, haciéndose señas como si estuvieran conversando. No podía quitarle eso de la cabeza. Podemos esperar, dijo. Isen preparó sopa de patatas y zanahorias. Tostó pan y preparó té. Era sencillo, pero estaba caliente. Comieron juntos en la mesa pequeña. Laya se rió. Fue una risa silenciosa, pero real. Amelia sintió que algo se quebraba en su pecho después de que los niños se durmieran en el sofá, envueltos en mantas. Amelia y Isen se sentaron uno frente al otro en la penumbra. La lluvia tamborileaba contra las ventanas. ¿Quién eres realmente?, preguntó Amelia. Isen la miró un largo rato. Soy alguien que solía creer que el silencio aún podía hablar, dijo. Ahora estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Amelia tragó saliva. Leí sobre ti, sobre lo que pasó. Isen asintió lentamente. Entonces sabes más que la mayoría de la gente. ¿Por qué no te defendiste?, preguntó. ¿Por qué no le contaste al mundo lo que te hicieron? La mirada de Isen se desvió hacia la ventana. Porque defenderte no la traería de vuelta. Y no me devolvería la infancia de mi hijo, así que lo dejé ir. Pero lo perdiste todo. Yo perdí lo que creía importante, dijo Isen. Yo todavía tengo a Ben. Ya basta. Se quedaron sentados en silencio un buen rato. La lluvia era el único sonido. Amelia se dio cuenta de que no había sentido esa quietud en años. No estaba vacía. Estaba llena de cosas que no necesitaban ser dichas. Cuando finalmente habló, su voz era más suave. Mi hija no sonreía así desde que murió su padre. Isen la miró. Es fuerte. Más fuerte de lo que cree. ¿Cómo lo sabes? Porque todavía lo intenta, dijo. Incluso en el silencio, sigue extendiendo la mano. Los ojos de Amelia ardían. Apartó la mirada. No sé cómo devolverle la mano. Isen se inclinó ligeramente hacia adelante. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que estar ahí. Eso es todo lo que necesita. Amelia asintió, incapaz de hablar. Afuera, la lluvia continuaba. Adentro, dos personas rotas estaban sentadas juntas, compartiendo un dolor que no necesitaban nombrar. A la mañana siguiente, la lluvia paró. El puente reabierto. Amelia le dio las gracias a Isen y llevó a Laya a casa, pero su mente estaba acelerada. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto,
en el contrato, en la tecnología, en el hombre que había sido borrado. Fue a su oficina y sacó los archivos internos. Buscó todos los documentos relacionados con Bosbridge. Encontró el informe de adquisición. Encontró la transferencia de la patente. Y entonces encontró algo que le heló la sangre. La firma en el contrato de transferencia era la de Eisen, pero estaba fechada 3 días después de la muerte de su esposa. Había trabajado en derecho corporativo para saber lo que eso significaba. Nadie en su sano juicio renunciaría al trabajo de su vida 3 días después de perder a su esposa. Miró más de cerca. La firma no coincidía con la de sus contratos anteriores. Era parecida, pero no exacta. Amelia se recostó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza. Eisen no había firmado ese documento. Alguien lo había falsificado. Apex Dynamics había robado su tecnología, y Hart Biotech, su empresa, había sin saberlo, se benefició de ese robo. Había construido parte de su imperio sobre una mentira. Una mentira que había destruido la vida de un hombre. Imprimió todos los documentos. Los guardó bajo llave en la caja fuerte de su oficina. Y luego se sentó sola en la oscuridad, contemplando las luces de la ciudad desde su ventana. Siempre había creído que estaba construyendo algo bueno, algo que ayudaba a la gente. Pero ahora se daba cuenta de que se podían construir cosas buenas sobre cimientos malos y no sabía qué hacer con eso. Esa noche volvió a la habitación de Laia. Su hija dormía, con las pequeñas manos bajo la barbilla. Amelia pensó en Eisen, en la forma en que había mirado a Laia, en cómo le había hecho señas con dulzura y paciencia, como si su silencio no fuera un problema que solucionar, sino un idioma que aprender. Pensó en el hombre que limpiaba sus pisos todos los días, invisible para todos, cargando con un peso que nadie veía. Y pensó en que su empresa vivía de su sueño robado. Tomó una decisión. Aún no sabía qué haría, pero sabía que no podía alejarse. Ni de él, ni de la verdad. 3 días después, un video se volvió viral. Duraba 7 segundos. Imágenes de seguridad borrosas del vestíbulo. Mostraba a Eisen acercándose a Laia. El subtítulo decía: Conserje toca al hijo del director ejecutivo sin permiso. Número: no toques a mi hijo. El video había sido editado. La parte donde Yaya respondía con la seña fue eliminada. La parte donde sonreía había desaparecido. Solo quedaba un hombre acercándose a un niño y una madre gritando. El video explotó. En pocas horas, tenía millones de visitas. Los comentarios llovieron. Que lo despidieran. Que lo arrestaran. ¿Qué clase de empresa permite esto? Los medios lo recogieron. El equipo de relaciones públicas de Hart Biotech entró en crisis. El teléfono de Amelia no paraba de sonar. La junta directiva exigió una declaración. El departamento legal exigió una investigación. Amelia intentó explicarlo. Intentó contarles lo que realmente sucedió. Pero nadie quería oírlo. El video era demasiado impactante. La narrativa era demasiado limpia. Un depredador, una víctima, la ira de una madre. No importaba que fuera mentira. El daño ya estaba hecho. Seguridad activó la política de no contacto de la empresa. Eisen fue puesto en licencia administrativa en espera de investigación. Se le prohibió la entrada al edificio. Amelia se defendió. Les dijo que Eisen no había hecho nada malo, pero la junta la desestimó. Tenemos que proteger la imagen de la empresa, dijeron. No podemos correr riesgos. Entonces empezó la noticia. El conserje acusado de acercarse a una niña tiene un pasado oscuro. El exdirector ejecutivo afirma que Eisen Cole falsificó datos de investigación. Los artículos eran vagos, fuentes anónimas cuidadosamente redactadas para evitar mentiras, pero el mensaje era claro. Eisen era peligroso. Amelia rastreó las filtraciones. Todas conducían a un mismo lugar: Apex Dynamics. Ellos estaban detrás. Habían plantado el video. Habían alimentado las historias a la prensa.
Intentaban destruir a Isen por segunda vez. Tiempo. Y ahora estaban usando a Laya para hacerlo. La furia de Amelia se volvió fría y aguda. Contactó a su equipo de seguridad. Les ordenó averiguar quién había accedido a las cámaras del vestíbulo. Encontraron una placa de contratista. Un contratista de Apex plantado hacía semanas. El hombre había estado esperando, observando, y cuando Ann finalmente se acercó a Laya y atacó. Fue calculado. Fue cruel y funcionó. Los paparazzi comenzaron a seguir a Laya a la escuela. Los fotógrafos acamparon afuera de su casa. Amelia contrató más seguridad, pero no se detuvo. Su hija estaba siendo perseguida por una historia falsa. Una tarde, llamaron de la escuela de Laya. Había una multitud afuera. Laya estaba atrapada. Amelia corrió a la escuela, pero el tráfico estaba paralizado. Vio la transmisión en vivo en su teléfono, impotente. Laya estaba de pie en las escaleras de la escuela rodeada de cámaras con flashes y reporteros que gritaban. La niña temblaba, con las manos sobre los oídos. Y entonces, de la nada, apareció Isen. Se abrió paso entre la multitud. La seguridad intentó detenerlo, pero a él no le importó. Llegó hasta Laya y se arrodilló frente a ella. Bloqueó las cámaras con su cuerpo. Sus manos se movieron lenta y firmemente. Respira conmigo. Estás a salvo. La mirada de Laya se fijó en la de él, con las manos levantadas. Ella respondió con señas. Tengo miedo. Lo sé. Él hizo señas, pero estoy aquí. Respira. La multitud se cerró. Alguien agarró a Isen del hombro. Los de seguridad lo apartaron. No se resistió. Mantuvo la vista fija en Laya. Siguió haciendo señas incluso mientras se lo llevaban a rastras. Eres valiente. Estás a salvo. Un fotógrafo lo capturó todo. La imagen se hizo viral en minutos. Un hombre siendo sujetado, un niño extendiendo la mano hacia él. Y al fondo, el coche de Amelia se detenía demasiado tarde. Amelia saltó y corrió hacia su hija. Abrazó a Yaila con fuerza, protegiéndola de las cámaras, pero sus ojos estaban fijos en Isen. Él estaba en el suelo, con las manos a la espalda y el rostro tranquilo. Y en ese momento, Amelia comprendió. Esto no fue un accidente. Esto no fue mala suerte. Alguien intentaba destruirlos a ambos. Y ella ya no quería que eso pasara. Se puso de pie, Laya, en brazos, y caminó hacia Isen. Le ofreció la mano. Él la miró sorprendido. Ella lo ayudó a levantarse frente a cada cámara, cada reportero, cada lente. Y entonces dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Este hombre salvó a mi hija 2 veces. Las cámaras estallaron con flashes. Los titulares se escribirían solos, pero a Amelia no le importó. Miró a Isen a los ojos, y él le devolvió la mirada. Y por primera vez, estaban del mismo lado. Esa noche, Amelia convocó una reunión de emergencia en su oficina privada. Hizo que su jefe de seguridad extrajera todas las grabaciones del vestíbulo sin editar, desde todos los ángulos. Hizo que su equipo legal extrajera los contratos de Apex. Hizo que su equipo de TI rastreara cada filtración, cada historia plantada, cada informe falso. Y entonces lo vio claro como el agua. El hombre que había subido el video viral llevaba una placa de contratista de Apex. El hombre que había filtrado el antiguo escándalo de investigación era un consultor de relaciones públicas de Apex. Toda la campaña había sido orquestada. Apex Dynamics no solo intentaba arruinar a Isen. Intentaban arruinar a cualquiera que amenazara con revelar la verdad. Amelia llamó a su chofer. No le dijo a nadie a dónde iba. Condujo bajo la lluvia hasta el complejo de viviendas para trabajadores. Llamó a la puerta de Isen. Él la abrió sorprendido. Tenía los ojos cansados, el rostro demacrado. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. La gente lo tergiversará. Déjalos, dijo Amelia. Le ofreció una memoria USB. Isen, te tendieron una trampa. Todo.
El video, las historias, el contrato. Falsificaron tu firma. Robaron el enlace de la señal y han estado intentando enterrarte desde entonces. Isen se quedó mirando el disco. No lo cogió. Lo sé, dijo. Amelia parpadeó. ¿Sabes? Lo sé desde hace años, dijo. Pero no puedo luchar contra ellos. No tengo los recursos. No tengo la plataforma. Solo tengo a mi hijo y no voy a arriesgarlo. Entonces déjame luchar por ti, dijo Amelia. Isen negó con la cabeza. Lo perderás todo. Ya lo perdí todo una vez, dijo ella. Sé lo que cuesta y estoy dispuesto a pagarlo. Isen la miró un buen rato. La lluvia goteaba de su abrigo. Sus ojos eran feroces, determinados y algo más. Desesperados. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué te importa? Porque salvaste a mi hija, dijo Amelia. Y porque mi empresa se basa en lo que te robaron. No lo sabía, pero ahora sí, y no puedo vivir con eso. La mandíbula de Isen se tensó. Bajó la mirada. No quiero venganza. Solo quiero que tu hija deje de tenerle miedo al silencio. A Amelia se le hizo un nudo en la garganta. Asintió. Entonces ayúdame a darle eso. Se giró para irse. Pero al llegar a su coche, sonó su teléfono. Era el hospital. Laya había sido llevada de urgencias. Un ataque de pánico. Grave. Los médicos no pudieron calmarla. Nadie pudo comunicarse con ella. A Amelia le temblaban las manos. Volvió a mirar el apartamento. Isen estaba de pie en la puerta observándola. No tuvo que decir nada. Lo vio en su rostro. Agarró su chaqueta y corrió hacia su coche. Conduce, dijo. Y lo hizo. El hospital era un caos. Las enfermeras intentaban inmovilizar a Hila. Los monitores pitaron. La niña se revolvía, silenciosa, aterrorizada, atrapada en su propio pánico. Amelia entró corriendo en la habitación, pero Laya no la vio, no la oyó. Se había ido. Perdida en el miedo, Isen dio un paso adelante. Déjame intentarlo, dijo. El doctor dudó. Señor, necesitamos sedarla. Dame un minuto, dijo Isen. El doctor miró a Amelia. Ella asintió. Isen se acercó lentamente a la cama. No tocó a Laya. Solo puso su mano cerca de la de ella, donde ella pudiera verla. Y entonces empezó a hacer señas lenta y suavemente. Estás a salvo. Estoy aquí. Respira conmigo. Los ojos de Laya parpadearon. Vio sus manos. Su respiración seguía siendo rápida, pero estaba observando. Inhaló, hizo señas. Inhaló profundamente. Exhaló, hizo señas. Exhalando, el pecho de Laya subió y bajó. Primero más rápido, luego más lento. Sus pequeñas manos se levantaron, temblando. Ella respondió con señas. Asustada. Lo sé, hizo señas Isen. Pero eres tan valiente. Eres más fuerte que el miedo. Sus dedos se movieron de nuevo, vacilantes. ¿Parará? Sí, hizo señas. Parará. Estás a salvo. Lo prometo. Su monitor de ritmo cardíaco empezó a disminuir. El pitido se suavizó. Su cuerpo se relajó. Extendió la mano y Isen la tomó con cuidado. Ella la sostuvo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su respiración era regular. Tranquila. El médico la miró fijamente. Las enfermeras la miraron fijamente. Amelia estaba de pie en un rincón, con la mano sobre la boca. Lágrimas silenciosas caían. Los dedos de Laya se movieron una última vez. Gracias, respondió Isen con señas. De nada, valiente. Cuando Laya finalmente se durmió, Isen retrocedió. Amelia salió al pasillo, se apoyó en la pared y se dejó vencer. Isen la siguió. No dijo nada. Simplemente se quedó cerca, dándole espacio para derrumbarse. Cuando finalmente levantó la vista, tenía los ojos rojos pero claros. Hiciste algo que ningún médico podría hacer, dijo con voz ronca.
Yo no, dijo Isen. Ella solo necesitaba a alguien que la escuchara con las manos. Amelia negó con la cabeza. Tenía tanto miedo de perderla. Creí muros a nuestro alrededor. Pensé que la estaba protegiendo. Pero solo la estaba dejando aún más sola. La voz de Isen era suave. No lo sabías. Ahora sí. Amelia lo miró. Enséñame. Enséñame cómo llegar a ella. Isen asintió. Lo haré. En ese momento, de pie en el pasillo estéril del hospital, algo cambió. Amelia dejó de correr. Dejó de esconderse y tomó una decisión. Iba a luchar. No solo por Isen, no solo por Laya, sino por la verdad, por la justicia y por la voz que le habían robado a un hombre que solo quería ayudar a la gente a hablar. 2 semanas después, Amelia convocó una conferencia de prensa. Era internacional. Todos los medios importantes estaban allí. La Junta intentó detenerla. Amenazaron con destituirla como directora ejecutiva. Ella los ignoró. Se quedó en el podio con un elegante traje negro, con el rostro sereno pero decidido. Detrás de ella, una pantalla enorme mostraba documentos, contratos, firmas y un solo nombre: Apex Dynamics. Hace 5 años, un hombre llamado Isen Cole inventó una tecnología que daba voz a quienes no la tenían. Se llamaba SignLink. Era revolucionaria y fue robada. La sala estalló. Las cámaras destellaron. Los periodistas gritaron preguntas. Amelia levantó la mano. Heart Biotech, sin saberlo, compró esa tecnología robada de Apex Dynamics. La hemos estado usando en nuestros dispositivos médicos durante 2 años. No lo sabía hasta hace poco, pero ahora que lo sé, no puedo callarme. Sacó la firma falsificada. Mostró la cronología. Presentó una declaración jurada de analistas forenses que confirmaba la falsificación. Y luego pronunció las palabras que lo cambiarían todo. El hombre que friega los pisos de este edificio es el genio que creó la tecnología que cambió una industria. Y estoy aquí para devolverle la voz. Señaló a un lado del escenario. Isen salió con un traje sencillo que Ben le había ayudado a elegir. La sala quedó en silencio. Caminó lentamente hacia el podio. Amelia se hizo a un lado. Isen observó el mar de rostros. Había sido invisible durante tanto tiempo. Ahora todos lo observaban. No vine aquí a vengarme, dijo en voz baja. Vine aquí porque creo que todos los niños merecen ser escuchados. No solo con la voz, sino con las manos, los ojos y el corazón. No necesito gloria. Solo necesito que el mundo recuerde que el silencio no es la ausencia de comunicación. Es un lenguaje que hemos olvidado oír. La sala se quedó paralizada. Y entonces, desde el fondo, alguien empezó a aplaudir. Luego otro, luego otro. Los aplausos crecieron. Una oleada de sonido llenó la sala. Isen se quedó allí atónito. Y entonces, desde la entrada lateral, una pequeña figura subió al escenario. Laya. Sostenía un dispositivo en las manos. Un prototipo de SignLink 2. Lo colocó en el podio. Sus dedos se movieron sobre la pantalla. La IA procesó sus señas. Y entonces, por primera vez en más de 1 año, la voz de Laya llenó la habitación. Era suave, sintetizada, pero clara. Mamá, puedo hablar. A Amelia se le doblaron las piernas. Cayó de rodillas y abrazó a su hija. Sollozó abiertamente, abrazando a Laya como si fuera a desaparecer. Las cámaras lo captaron todo. El mundo observaba y por un instante no hubo escándalo, ni corporación, ni demanda. Solo había una madre, una hija y el hombre que les había dado voz a ambas. 1 año después, SignLink Foundation. John abrió sus puertas. Era una organización sin fines de lucro financiada por la fortuna personal de Amelia y un acuerdo de Apex Dynamics. La fundación proporcionaba dispositivos gratuitos a niños con discapacidades del habla. El programa se llamaba OP-SPEAX. Isen lo dirigía. Amelia formaba parte de la junta directiva. Juntos, capacitaron a voluntarios,
desarrollaron nueva tecnología y llegaron a miles de familias. Ben y Laia se convirtieron en los rostros de la fundación. Enseñaron lengua de señas a otros niños. Compartieron sus historias. Y demostraron que el silencio no significaba que uno no tuviera nada que decir. Isen seguía trabajando como conserje. No por obligación, sino por deseo. Todas las mañanas fregaba los pasillos del centro New Hope Speaks. Decía que lo mantenía con los pies en la tierra. Le recordaba dónde había estado y lo lejos que había llegado. Amelia recorría esos pasillos todos los días. Y cada vez que lo veía, sonreía. «Sabes que te veo», dijo una mañana, apoyada en la pared, todavía limpiando el mundo piso por piso. Isen levantó la vista, trapeador en mano, y sonrió. «Alguien tiene que hacerlo». Laia ya no necesitaba el dispositivo. Su voz había vuelto con naturalidad, poco a poco con la terapia y el tiempo, pero seguía haciendo señas. Dijo que ahora era su segundo idioma y que estaba enseñándoselo a otros. Ben era su compañero en todo. Los dos eran inseparables como hermanos. Rían, peleaban, construían cosas juntos. Eran la prueba de que la sanación no se trataba solo de lo que se perdía. Se trataba de lo que se encontraba. El día de la gran inauguración del nuevo Hope Speaks Center, cientos de personas se reunieron. Familias, niños, donantes, periodistas. El sol entraba a raudales por los altos ventanales, iluminando el espacio abierto. Era hermoso, limpio, esperanzador. Laia estaba de pie en el pequeño escenario, moviendo las manos con seguridad mientras hacía señas con las palabras que aparecían en la pantalla detrás de ella. Solía tener miedo de mi silencio, pero ahora sé que el silencio es solo otra forma de hablar, y todos merecen ser escuchados. La multitud aplaudió. Amelia estaba atrás, con los brazos cruzados, observando a su hija con orgullo. Isen estaba a su lado. No hablaron. No hacía falta. Después de un momento, Amelia se volvió hacia él. Su voz era suave pero firme. «El primer día que te conocí, me aterrorizaba que tus manos tocaran a mi hija. Ahora, solo deseo que esas manos nunca abandonen nuestras vidas». Isen la miró sorprendido. Amelia sonrió con ojos cálidos. «Le devolviste la voz, Isen. Y me devolviste el corazón». A Isen se le hizo un nudo en la garganta. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Así que, en cambio, hizo señas. 3 simples gestos. «Déjame ayudarte». Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas. Extendió la mano y tomó la suya. «Ya lo eres». El sol se puso más bajo, proyectando una luz dorada a través de las ventanas de la Esperanza Habla. 4 personas estaban juntas, con las manos entrelazadas. 2 niños y 2 adultos. Una familia construida no con sangre, sino con sanación. El mundo exterior seguía girando, pero en su interior, en ese momento, tenían todo lo que necesitaban. Amor, justicia y un lenguaje que todos por fin podían entender.